La Dirección General de Aguas de Chile tiene en su lista roja 5 decretos que están vigentes sobre escasez de agua en Chile. Esto comprende a 61 comunas del país que se ven afectadas por este fenómeno. En ellas viven más de 2,5 millones de personas. En palabras sencillas, el 15% de la población de nuestro país está en riesgo de quedar sin agua. Reportajes MG. Avanza a paso firme, transforma el verde en café, Chile se seca, la escasez hídrica es una realidad, el agua, ese vital elemento, amenaza con ir terminándose y nuestro país entra de lleno a una lista de países que viven la misma suerte. Chile no está lejos de entrar a realidades tan dramáticas como las acaecidas en Cape Town, Sudáfrica. En Ciudad del Cabo están a centímetros de ingresar al denominado día cero, es decir, 0 gota de agua para su población. San Antonio, Concón, La Ligua, Zapallar, La Calera, Coquimbo, Catemu, Petorca y un largo etcétera, todos ellos han debido enfrentar el secado de pozos, de vertientes y napas subterráneas. El agua en Chile es un bien escaso y sumado a la poca cantidad de lluvia, el panorama es desalentador. El año 2015 Chile cayó en el ranking de uno de los 10 países que iba a tener mayor impacto del cambio climático. Y uno de los efectos del cambio climático es justamente la escasez hídrica. Los efectos del cambio climático y el alto consumo de la mezcla química H2O ha llevado a que, escuche bien, el 40% del territorio mundial se esté quedando sin agua. El problema, la poca conciencia que hay sobre el tema, el agua se malgasta y lo que parecía eterno tiene ahora una fecha de expiración. El cambio climático sumado a la falta de conciencia que por años nosotros tenemos en nuestra cultura de cuidado del agua son claves en el efecto que tenemos en la reducción de nuestros recursos hídricos. Él es Pablo García Chevesich, un académico de la Universidad de Chile y experto en el tema. Trabaja hace meses en un documental sobre la materia y que pone a Chile en la lista premium de países con riesgo de quedar sin agua. 40% del territorio continental mundial se está secando y gran parte de ese 40% son zonas que antes tenían agua, como nosotros. Así funciona esto del cambio climático. Es la extensión o el ensanchamiento de los anticiclones, que esto produce menos lluvias en las zonas que llovía menos y más lluvia en las zonas que llueve más. El 60% de los países están teniendo el otro problema, que es demasiada agua. En España, aluviones, inundaciones, crecidas, etc. Pero hay ciertas zonas que es como la nuestra, lamentablemente, que es menos agua. La riqueza de un país se mide por su petróleo o por su agua. Pero el agua es nuestro oro. Si no lo cuidamos, vamos a morir. Y la preocupación obviamente parte por casa. Hoy la sequía es un gran problema en nuestro país y todos somos responsables de cambiar nuestra mentalidad. Cada vez que abrimos la llave, estamos desperdiciando un recurso que es escaso y que es valioso. Cada minuto de ducha son 15 litros. Además del gasto diario que utilizamos en cada una de nuestras casas, es importante que consideremos que cada producto que consumimos también tiene un gasto de agua asociado. ¿Sabía usted, por ejemplo, que para producir una sola manzana se necesitan alrededor de 70 litros de agua? En el caso de una palta, dependiendo de la zona de estos ricos frutos, se necesitan entre 150 y 350 litros del preciado oro azul. Y cada vez que usted lleva un pedazo de carne de 300 gramos a su plato, no olvide que para producir este alimento se necesitaron 4.500 litros de agua. Por eso es que nos trasladamos a uno de los íconos de la sequía en Chile. El otrora balneario de la laguna de Aculeo luce así, muy diferente a las postales de antaño, en donde derechamente el agua sobraba en este lugar, un símbolo de lo que la zona central vive por estos días. Bueno, esto empezó
más o menos hace una década atrás, es una cosa de balance hídrico. Nos entra menos agua de la que sacamos del agua. Es una cosa monstruosa esto, el consumo que representa simplemente tener una cultura de derroche de agua. La escasez de agua en nuestro país afecta directamente el desarrollo de comunidades en las cuales están cada vez con un panorama más desierto. Ha perjudicado enormemente a la economía local. La gente que vivía de la agricultura, de la pequeña agricultura, por ejemplo, ahora queda solamente prácticamente un pequeño agricultor. Yo trabajo en el campo y ahora yo creo que no vamos a tener trabajo porque no hay agua. No vamos a tener trabajo. Ahora, lamentablemente, si ustedes se fijan, esta laguna está seca. Hay mucha gente que ha perdido también sus lugares de trabajo. Hay camping, centros de turismo que ya no pueden seguir teniendo a su personal porque no hay ingresos. Y la falta de trabajo no es el único problema. Imagine algo tan sencillo como tomar una ducha o tomar simplemente un vaso de agua. Nosotros podíamos pasar como días enteros con la llave abierta, esperando el agua que llegara para poder recolectarla con un bidón. Era imposible programarse para lavar ropa, ducharse, la loza se acumulaba. Pasamos Navidad, Año Nuevo, secos. Porque igual ir a bañarse y estar con un balde y tirándose agua con un jarro, y igual es incómodo estar lavando la loza en un bar. Porque así lo hacía, yo lavaba la loza en un balde y... El futuro de la laguna es hoy incierto. Sus habitantes están muy preocupados, pero no solamente por la falta de agua, sino que además se sienten completamente desolados. Ya vamos a volver igual que el año pasado, sin agua, sin trabajo. Es triste decirlo, pero nos sentimos abandonados, no han tomado en cuenta el impacto que ha causado en esta comunidad. Si el año pasado comenzamos con problemas en noviembre, ahora empecé en septiembre, me preocupa no ver la presencia de ninguna autoridad acá. Reportajes MG. La dramática historia de los habitantes de Aculeo es una señal clara de la alarma que se está viviendo. Ya es común escuchar que Chile está cambiando, pero esto no siempre es una señal de progreso. Basta alejarse tan solo un par de kilómetros del centro de Santiago para encontrarse con este panorama. Estamos en plena primavera y el avance del desierto ya se deja ver en algunos sectores del norte de la capital. Se estima que para el año 2050 Santiago tendrá el clima de Ovalle y con ello los efectos colaterales. Lo que hoy se piensa en teoría, en 30 años más será un gran problema. Seguimos comportándonos como si el agua fuese ilimitada, seguimos derrochándola, en todo sentido no la valoramos. Es un problema cultural que tenemos que afrontar como país. Esa es la dura realidad, muchachos. En este reportaje tratamos de plasmar, estuvimos junto a Pablo ahí en terreno, junto a Pablo Flores también en la laguna de Aculeo, dando cuenta de la situación. Pablo García Chevesich estuvo en Cape Town, está trabajando para la UNESCO en un reportaje, viendo la experiencia de los otros países que están prácticamente al borde de quedarse sin una gota de agua, pero también de otras realidades donde se está haciendo lo contrario, que son desiertos y se está trabajando de buena manera. ¿Cuál es la situación mundial? ¿Qué pasa con nuestro país? Es la pregunta que muchos están haciendo hasta ahora en su casa. Bueno, muy pocas palabras, en muy pocas palabras. Hay países que siempre han tenido poca agua, por ejemplo, Arizona, Israel. Por lo tanto, no tienen ningún problema de agua. Ellos siempre han sido eficientes, nadie desperdicia el recurso. Israel, por ejemplo, ellos inventaron el riego por goteo. En Arizona, todo el mundo, nadie tiene pasto, por ejemplo. Las duchas son cortas, todo lo reutilizan. Todas las aguas lluvias las capturan y las almacenan. Las aguas grises se van al jardín. Las especies del jardín no consumen agua. Entonces se ven jardines preciosos, por ejemplo, pero sin consumo de agua. Aquí, ¿qué está pasando en Chile? Lo mismo que pasó en Cape Town, en Ciudad del Cabo. Tuvimos siempre mucha agua, empezamos a quedarnos sin agua y la gente no hizo nada porque están acostumbrados. Y no hacemos nada, parece ser. Y no hacemos nada, pues si le pregunto a los chilenos ahora,
¿cuántos minutos tomaron en ducharse? La mayoría se ducha 20, 30 minutos a veces. Y son 15 litros por minuto. Entonces, en Cape Town ahora están repartiendo 50 litros por persona. Cada medidor en la ciudad, a los 50 litros tienen un sistema que se acaba el agua hasta el día siguiente. Entonces, la gente se ducha por medio minuto ahora. Pasaron a ser como nosotros, de ser como nosotros, 30 minutos, 20 minutos, a medio minuto. Y nosotros documentamos todo eso, el cambio, la gente todavía está en shock. Tuvieron que eliminar el pasto, obviamente, y los jardines, etcétera. Y ahora ahora el desafío es cómo hacer que en Chile, por ejemplo, tengamos un buen jardín bonito, precioso, pero que no consuma agua, para poder adaptarnos a nuestra realidad nueva. Pablo, te invito a que nos conectemos con el estudio. Ahí está Lucho, está José, está la Calita, están todos nuestro equipo, porque es un tema que es nacional, ¿no? Es un tema que está en la mesa de todos y que a veces uno dice, hoy llovió para el 18, se acabaron los problemas, pero como dice el dicho popular, una golondrina no hace verano, una lluvia no termina con la sequía que hay en nuestro país, querido Lucho.